Buenas tardes. En el día de hoy se pone a su disposición una ponencia que tiene como título La formación de profesores con énfasis en la creatividad, una propuesta desde el paradigma emergente. Ponencia que tiene como autores quien les habla, la maestra en innovación educativa Alieti Sosa Padrón, la doctora Isabel Guzmán Ibarra y el doctor Rigoberto Marín del doctorado en Educación, Artes y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ponencia que además se escribe a la línea del Congreso Nuevas Pedagogías, Nuevas Humanidades. En estudios realizados previamente en torno a las carencias creativas de los profesionales de la educación superior, se constatan rasgos distintivos de su actuación que se expresan en el predominio de una actuación signada por rutinas, donde su rol fundamental se centra en reproducir y transmitir los contenidos de los programas de las asignaturas, donde las potencialidades de los estudiantes para plantear y solucionar problemas durante la dirección del aprendizaje no se aprovechan adecuadamente, donde la planificación de actividades académicas, laborales, investigativas, tienen tendencia a la rigidez, a la repetición de un año tras otro y aún los métodos que se utilizan y las tareas docentes que se orientan son reproductivas. En ese proceso además se evidencia la existencia de dificultades en los aprendizajes de los estudiantes que tienen su base en la reproducción y el limitado aprovechamiento del pensamiento creativo. Aún se evidencian estilos de comunicación autocráticos donde además prevalece un clima poco participativo en las actividades previamente definidas, donde no se asumen riesgos para romper las reglas establecidas y en muchas ocasiones los resultados de los proyectos de investigación no se utilizan para mejorar las prácticas pedagógicas. François en el 2010 establecía que la creatividad es la actitud y la capacidad de asociar y combinar el conocimiento científico de una manera original, donde se generen nuevas ideas, conceptos, explicaciones o representaciones de fenómenos. Por tanto, esta investigación determinó los principales rasgos que se asocian a la creatividad en los sujetos. Pudiese mencionar la originalidad, la toma de decisiones flexibles, el uso de conocimiento existente con base para nuevas ideas, la sensibilidad ante los problemas, la riqueza en sentimientos, en emociones, así como la independencia. Se asumió una postura sociocrítica con un enfoque cualitativo que analizará la creatividad y sus categorías, pero desde la perspectiva compleja, desde el pensamiento complejo y la práctica reflexiva, elementos que permitirán definir una serie de cualidades de la creatividad durante el proceso investigativo. Participaron en esta investigación docentes caracterizados dentro de la propia institución como creativos. Los criterios que se utilizaron fueron las propias evaluaciones que realiza la Universidad Autónoma de Chihuahua y el criterio de los coordinadores de carrera. Estos docentes realizan su práctica todos los días en la materia ética de nación con alumnos del segundo semestre de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Para recolectar la información, se realizaron la observación de docentes, donde se videograbaron las clases de cada uno de ellos y se complementó esas videograbaciones con un diario de campo. Para recolectar los datos de las observaciones, se empleó una pauta de observación que fue construida previamente y que respetó tres momentos del proceso docente: la planeación de la clase, la intervención en el aula y la evaluación de la clase. Como segunda técnica, se realizó entrevistas semiestructuradas a los estudiantes previamente seleccionados y que aleatoriamente participaron respondiendo una serie de preguntas que eran preparadas, estilo guión, para que no faltara ninguno de los temas que a la autora de esta investigación le interesaba. Ya realizado el análisis teórico, se puntualizaron las tres categorías que se estudiaron en esta investigación. Estamos hablando de creatividad como categoría central, pensamiento complejo y práctica reflexiva como categorías transformadoras. Las investigaciones previamente no mostraron estudios que establecieran la relación dialéctica de estas tres categorías, por lo que se redactó y se validó un constructo nuevo de creatividad que tuviese en cuenta los elementos de la teoría, de la perspectiva emergente que se estaba manejando en esta investigación. A partir del mismo se presentó la tipificación de la docencia después de haber recorrido el proceso investigativo. Se presentó una docencia que exactamente tiene rasgos rutinarios, donde potenciar la búsqueda de un equilibrio entre reflexión y acción se convierte en una estrategia para el docente, donde la planeación de la clase hasta su evaluación muestra que es necesario
convidar al estudiante a emitir juicios originales que partan de sus experiencias y de sus contextos. Por lo que en muchas ocasiones se relega la generación de conocimiento, de un conocimiento que esté permeado por diferentes dimensiones de la vida. Se visualiza un docente que se interesa por crear un clima donde prime el compromiso social. Su objetivo es cumplir con lo establecido, eso sí, es por ello que arriesgarse a introducir y modificar contenido se convierte en algo difícil de realizar en función de generar un conocimiento con nuevas miradas, teniendo en cuenta que la diversidad de criterios por las diferencias imperantes en la clase aún se visualizan. Como una cuestión fundamental emerge el trabajo con otras disciplinas. Su contribución con la materia enunciada prácticamente se percibe de manera nula, ni en la planeación ni en el desarrollo de la clase, trayendo consigo que durante la evaluación de la misma escasamente se realice de forma transdisciplinar. La transdisciplina aparece de manera esporádica, es limitada, porque aún aunque se reconoce su importancia, el intento que se realiza se hace en función de aprovechar el conocimiento que otras disciplinas le pueden generar a la disciplina en cuestión, a ética y nación, pero sin embargo es escasamente visualizado en las observaciones que se realizaron. Los docentes mencionan que la estrategia se concreta en traer contenido de otras que ya recibieron para que entiendan mejor en este contenido. En este orden de ideas se presentan las categorías que permitieron visualizar y comprender las cuestiones previamente determinadas. Estamos hablando de que la creatividad compleja y reflexiva se pudiese descomponer en diálogo reflexivo, en colegiabilidad, en contexto y en transdisciplina. En esta dinámica el fin era percibir cuán reflexivos, colegiados, críticos del contexto y transdisciplinarios eran los contenidos y la propia práctica analizada. Como propuesta docente y principal resultado de esta investigación, se presentó un modelo con 5 módulos que cada uno tiene un propósito claro y para finalizar debía cada docente presentar una evidencia de desempeño. La finalidad era reflexionar con la experiencia con los docentes para de manera colegiada mejorarla y compartirla previamente con otros docentes para que la pudiese ser replicada. En esta propuesta se respetaron los 3 momentos de la práctica: la planeación, la intervención y la evaluación. Un primer módulo se acercaría a los docentes y a la teoría que sustentara los procesos de formación. Un segundo módulo se vincularía a integrar los elementos de la pedagogía adquiridos del primer módulo a su docencia cotidiana. Un tercer módulo se acercaría a la evaluación y al diseño de la docencia con la intención de trabajar estrategias de evaluación. Un cuarto módulo analizaría la intervención en el salón de clases con el ideal de concretar estrategias que integren las cuestiones que maneja la creatividad compleja. Y un quinto y último módulo se relaciona con las estrategias construidas con el docente y la intervención del aula con el objetivo de optimizar y socializar el programa de formación. Con base en los propósitos seguidos, en esta investigación se concluye que es pertinente el estudio. Se presenta un estudio actual que maneja una temática interesante, importante y que responde a alternativas de formación en el contexto existente, pues ofrece una solución que desde esta perspectiva arroja estrategias para abordar de manera creativa una docencia que en su mayoría se sigue manejando con estándares tradicionales. Es un estudio relevante porque estriba en la forma en la que fue abordado al articular de manera pertinente la teoría y la práctica. La importancia del estudio radica en la estrategia para llevar a los espacios de prácticas temas trascendentes como alternativas viables para el espacio educativo, donde se demanda un cambio apremiante para las prácticas. Epistemológicamente, el estudio realizado evidencia una congruencia al situarse desde el entorno de los sujetos en la construcción del propio saber para arribar a soluciones colegiadas como recurso a la problemática que como docentes se enfrentan. Desde la perspectiva teórica, se concluye que la aportación que se hace consiste en la construcción de un concepto que abreva de la revisión teórica, pero que se concreta en el hacer cotidiano de la práctica docente. Ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que haya sido una ponencia interesante, que les acerque a nuevas interpretaciones de la realidad y la práctica educativa. Muchas gracias.